RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il sapore della nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il cuore di gelato, helados que llegan al corazón. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos para ustedes desde la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya en la producción, Kenyer Jaramillo en los controles, César Arteaga en la conducción, Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos y saludamos a su vez a quienes ya emplean esta plataforma que nos pueden ver y nos pueden escuchar a través de www.rcr.tv, porque estamos en la única radio que se ve. También pueden ustedes vernos a través de Periscope, @RCR750, @RCR750 y en diferido gracias a lacabilla.com. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar. Aquí estoy viéndote en el estudio, traicionando tus principios, poniéndote una chaqueta de un equipo al cual no perteneces. Está muy bonita esa chaqueta de los Medias Blancas. Ah, gracias. Le queda bien, a pesar de que usted sus medias son de otro color, ¿no? Son rojas, pero nada más en el béisbol. Nada más en el béisbol, bueno, pues, o sea que cuando termina la temporada, usted se cambia las medias, ¿no? Ya claro, veo. Claro, hay que cambiársela. ¿Usted sabe, Neomar, cuál era el requisito fundamental en tiempos pretéritos y pluscuamperfectos de la historia venezolana para llegar a ser presidente del país? Ser venezolano de nacimiento. No, no. ¿Tener una determinada edad? No. Ser poseedor de rentas. Más importante. De rentas, ¿no? Más importante que todo eso. ¿Cuál era? Saber usar un arma. Ah, sí. Claro. Pero eso no era escrito. Por supuesto, hijo. Sí. Porque el poder, no estaba escrito. Porque tener el poder, estimado Neomar, gracias por llegar a donde queríamos llegar. El poder en Venezuela no se determina por lo que dicen las leyes. Bueno, en una época muy breve sí se determinó así. Ya antes y después de esa época. No es verdad, Neomar, nunca. No. El poder no se trata de leyes. Jamás se ha tratado de leyes. Nunca. Yo te voy a decir eso ha sido una gran ficción que han inventado normalmente los académicos y fundamentalmente los juristas para echárselas. No. Pero eso no es verdad. Daniel, permítame una apreciación distinta. Quizá al poder no se llega con leyes, es lo que usted está queriendo decir. Pero una vez que se instala un determinado grupo de poder en los aparatos, en las instituciones del Estado, del gobierno, para verlo en términos más amplios, ese poder generalmente tiene a su lado, paralelamente,
la creación, o generalmente promueve la creación de determinado tipo de leyes y de instituciones, y eso tiene una filosofía y tiene también unos principios prácticos. Eso es muy evidente, por ejemplo, en la época precedente a Chávez, donde usted verá que las leyes tienen una forma de ser que comulgaba con la visión de los hombres del poder en ese momento, que no llegaron al poder. Bueno, si se habla del 23 de enero del 58 y lo que vino después, bueno, quizás sí, a través del voto y todo lo demás, pero antes no habían llegado al poder así, sino a través de hechos de fuerza. De hecho, quienes gobiernan anteriormente, salvo Rómulo Gallego, son hombres que llegan por hechos que no estaban escritos. O sea, no ¿Y había... qué le pasó a Gallego? A Gallego lo tumbaron al cabo de no menos de un año, de menos de un año, mejor dicho, de estar en el gobierno. Podemos revisar uno a uno a los hombres que han detentado el poder en Venezuela, y todos los que han logrado con éxito mantenerse en el poder, mal que bien, no han sido tan conocedores de la ley como conocedores de las armas. Sí. No en balde, buena parte de nuestra historia republicana estuvo en manos la presidencia de hombres de armas, ¿o no? Bueno, esa es la historia del siglo XIX, Daniel. Cuando Simón Bolívar salió con aquellas fruslerías legalistas de juntas establecidas para reivindicar a Fernando VII y a decir que sí, pero es que no, en realidad no queremos independencia, queremos autonomía tal y más cual. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a esa generación? Que se fue a las armas, pues. Los poderes fácticos los barrieron con sus leguleyerías. Le dijeron a Bolívar, trae acá esa acta de independencia, tráela acá. ¡Ra! Y con una espada, ¡ra! Se la partieron en dos. Y al exilio tuvo que tener. Bueno, y después tuvo que regresar y otra vez. Y Bolívar estuvo escribiendo cartas, que si la carta de Jamaica, la carta, explicando toda la cantidad de locura hasta que cayó en cuenta, ¿no? Claro. ¿Cuál fue el gran, tú sabes, uno de los grandes errores que se le atribuyen a Bolívar? El decreto de guerra-muerte. ¿Por qué? Porque se dice hoy, a la luz de los abogados tienen esa costumbre. Entonces hoy, ¿verdad?, los abogados dicen que Bolívar fue un gran error la declaratoria del decreto de guerra-muerte, porque desató demonios de la guerra terrible y convirtió a Bolívar prácticamente en un reo de delitos de lesa humanidad, cuando ni siquiera existían los delitos de lesa humanidad. Entonces, yo me pongo a revisar eso hoy y puedo decir que es todo lo contrario. Yo creo que el gran éxito de Bolívar fue el decreto de guerra-muerte. O sea, que tú no querías nada con los españoles ni con los canarios. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que si Bolívar no se lanza el decreto de guerra-muerte, nadie le hubiese creído que él de verdad quería pelear. Ajá. Bueno. Después, con la misma, después que la cuestión surtió efecto y que se desataron los demonios, el tipo dijo, ahora sí. Y mandó a Antonio José de Sucre, que su rol de diplomático nunca ha sido debidamente estudiado en la historia, salvo, debo decir, por este estudioso Francisco Alfaro Pareja, en el libro de la historia oculta de la guerra de independencia de Venezuela, donde reivindica el rol de diplomático de Antonio José de Sucre como el fundamental, el que confecciona el tratado de regularización de la guerra, pero ya cuando estaba la guerra. Betancourt sabía usar un arma. Sí, claro, pues le tocó. No, más de una vez, ¿no? Le tocó, claro que le tocó. Y Leoni sabía usar un arma. Todos ellos, toda esa generación. ¿Tú sabías que Betancourt y Leoni no se montaron en el Falque para invadir a Venezuela junto a Román Delgado Chalbó, porque a última hora el barco donde iban zozobró y no llegaron a tiempo? Esa es la historia de por qué no estaban. Y estaban dispuestos a empuñar las armas. Claro. Carlos Andrés Pérez. Claro, también. No, le decía el ministro de Policía, porque fue ministro del Interior, pero y las armas las sabía usar. Lucinchi sabía usar un arma. Porque a todos les tocó por la época en la que... Hasta Caldera, chico, y Luis Herrera sabían usar armas. Por la época, Daniel, reitero. Pero tú por la época no, de Omar, por el país. Bueno, sí, y a esto voy. Porque el que entiende la historia, Rafael Caldera, por ejemplo, a la cual mucha gente le molesta cuando uno lo nombra, ¿no? Pero si de algo no se puede, si algo hay que reconocer a Rafael Caldera, dentro de sus cosas positivas, porque todo el mundo tiene cosas positivas, es que Rafael Caldera era un conocedor de la historia de Venezuela. Es más, me atrevo a decir que después de Rómulo Betancourt, la persona que más entendió la historia de Venezuela y sus devenires y que la estudió además con profundidad fue Rafael Caldera.
Bueno, y hay un libro muy bueno de él que se llama De Carabobo a Punto Fijo. Sí. Y como entendían eso, bueno, sabían lo que significaba usar un arma. Bueno, pero... Entonces, eso lo digo, Omar, ajá. porque es una cosa como que está como demasiado a la vista en nuestra historia. Que si han sido tantos hombres de armas los que han tenido el poder en Venezuela y tan pocos hombres de leyes los que han tenido el poder en Venezuela, creo que está claro de qué es lo que de verdad tiene peso en la sociedad venezolana, ¿no? Claro, hay una tendencia, ¿no? Y esa tendencia es innegable. Lo que sucede es que, por una parte, a un abogado en tiempos modernos, y luego de que ha corrido mucha sangre en el mundo, lo que le corresponde, y a un abogado que además crea en la democracia, lo que le corresponde, por supuesto, es defender el Estado de Derecho y defender el mundo de las leyes. Eso está más que claro. Ahora, de eso ser una declaración de principios a convertirse o querer transformar eso en una realidad, bueno, allí empiezan las dificultades. Y son dificultades, Daniel, no solamente locales, venezolanas, que tú has aludido en nuestra historia del siglo XIX, XX y lo que va del XXI, sino dificultades incluso, diría yo, regionales, de la América Latina, de la América hispana. Yo he estado revisando recientemente, y te lo comenté, un libro de John Lynch, el libro de América entre monarquía y nación, creo que se llama el libro, no recuerdo bien el título, luego se lo refiero. Y Lynch, que es tremendo, como tú dices, uno de los mejores hispanistas que ha dejado Inglaterra, y que parece entender que a veces la distancia como que es buena, ¿no?, para evaluar los fenómenos y las cosas, las circunstancias históricas, que ha analizado incluso mejor que muchos hispanos y muchos latinoamericanos el tema de esta parte del mundo. Tú lo que ves allí, bueno, es que hay un largo lastre de la herencia española en cuanto a esa especie de ruptura que se produce cuando deciden estas nacientes repúblicas en el periodo colonial decir, bueno, nosotros no somos más colonias, nosotros vamos a intentar hacer repúblicas. Y no es solo Bolívar, o sea, tú te vas al sur del continente y la sangre que corre es terrible. Te vas a Colombia, donde la cosa era un poco más morigerada y más leve, y corre mucha sangre. Y claro, esto varía te vas a México, con la historia más fuerte que la que tiene Venezuela, por ejemplo, en el tema de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, y la conquista fue una verdadera matanza. Y lo que deviene de allí, el orden colonial, se hace a sangre y fuego. O sea, es una larga herencia, ¿no?, que nosotros no hemos logrado romper. Y aterrizando en el caso de Venezuela, es innegable. Los cambios políticos en Venezuela no se han propulsado a través de formulaciones prescritas, es decir, formulaciones del derecho, formulaciones de la ley. Todos estos procesos, digámoslo así, de transición, todos estos procesos de paso de un punto A a un punto B, se han dado en medio de generalmente, para no ponerme exquisito y decir que en todos los casos, a través de situaciones inéditas, que nadie ha podido prever. Nadie podía pensar, por ejemplo, que Betancur, cuando empezó, yo siempre traigo este ejemplo a colación porque es un ejemplo admirable, cuando empezó con el tiquititiqui de la democracia, una palabra que no existía en Venezuela, antes de la década de los 40, de la década del 50, cuando empezó con ese tiquititiqui, iba a lograr establecer una democracia de partidos en Venezuela, un país que tenía una tradición de hombres fuertes muy grande, pues, y que además tenían una tradición muy arraigada en el siglo XX, donde los que mandaban eran solo andinos. ¿Quién iba a pensar que un hombre nacido en Guatire iba a gobernar un país, o que luego lo iban a hacer orientales, o que luego lo iba a hacer un hombre, por ejemplo, como Rafael Caldera, que inclusive Rafael Caldera era un hombre nacido en Yaracuy, un pueblito por allá en Yaracuy, y que nadie pensó que iba a llegar a la presidencia de la República? Ese tipo de cosas ocurre. Como nadie pensó, y eso tú lo ves, Daniel, nosotros lo hemos comentado aquí por años, que Hugo Chávez iba a lograr llegar al poder. Hugo Chávez, cuando arranca, y esto lo dicen todos los conocedores, esa campaña presidencial, no era visto como más que un loco. Basta ver a ese infausto secretario general que tuvo Acción Democrática en un tiempo, que se llamó Luis Alfaro Usero, hablar de Hugo Chávez. Búsquense las entrevistas de Alfaro Usero, que son pocas, porque Alfaro no es que hablaba mucho, y cuando hablaba era mejor que no lo hiciera, sobre las aspiraciones presidenciales de Chávez. Hablaba de Chávez, y a mí siempre se me quedó esa palabra, antes de ir al corte, como un fenómeno aluvional. O sea, como una cosa despreciable, como una cosa pintoresca que salió por allí. Y miren dónde estamos, ¿no? Pero es necesario decirle a la gente lo siguiente, a todos los que nos sintonizan, como siempre, y además de eso, a todos los que nos sintonizan hoy, sabiendo que habíamos anunciado que en efecto estará hoy con nosotros el diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional.
Él se encuentra, por supuesto, atendiendo los innumerables compromisos y así nos los hizo saber que, por supuesto, tiene el día de hoy. Nosotros lo vamos a entrevistar. Entendemos que después de en la segunda media hora del programa, porque se encuentra atendiendo una rueda de prensa o una videoconferencia que se está transmitiendo simultáneamente en varios países del mundo, donde está explicando, según me han indicado, cuáles son las posiciones que está manejando y la agenda que empieza a desarrollar a partir de mañana. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos que decirle a todos aquellos que se encuentran, que son esos valientes en carne ajena, que los que aquí estamos, tanto Neomar Hernández frente a ese micrófono en esa emisora, como quien aquí les habla, debemos decirle que nosotros asumimos el compromiso de seguir transmitiendo y diciendo las cosas con responsabilidad. Nosotros no vamos a caer que nos caigan empujones para que salgamos a decir lo que quiere fulano, lo que quiere mengano. Si usted quiere comer candela, coma candela usted, pero permítanos a nosotros, en efecto, utilizar de forma responsable estos micrófonos para, en efecto, seguir haciendo lo que debemos hacer, que es informar y permitir que opinen los que tienen algo que decir. Tenemos que ir al corte, Neymar. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. ¡Una delicia! En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, hoy es 9 de enero y ya ha comenzado a llegar al país, Daniel, la representación de contados países que van, o representación de esos países que va a participar en la juramentación de Nicolás Maduro el día de mañana en su nuevo periodo como presidente de la República de Venezuela. Yo estoy asombrado porque, bueno, de entrada quienes acompañan a Maduro, además de Evo Morales y Miguel Díaz-Canel, hoy llegó un tipo de un país que yo no recuerdo ni el nombre, solo sé que parte del nombre es Osetia del norte, del sur, no sé. No, del sur. Ah, del sur. Ahora hay dos. Ah, hay una del norte también. Sí, hay una del norte y una del sur. Ajá. Y entonces la del norte no, y la del sur tampoco, pero llegaron a Venezuela, pues. Es un país, entiendo, surgido de una de estas decisiones de, yo no sé si es de Georgia en este caso, y que tiene 50.000 habitantes, ¿no? De verdad. Lo que sucede acá es lo siguiente, además esto lo vamos a decir con mucha responsabilidad, y yo no esperaba que las cosas comenzaran tan rápido, pero esto se va a mover muchísimo, pareciese, al menos en el campo diplomático. Nos hemos enterado, Daniel, y justicia es decirlo, que hay países de América Latina, de América del Sur, que ya han comenzado a retirar a su representación diplomática en Venezuela. Eso es lo que está planteado a esta hora de la tarde, del día previo a la toma de posesión del nuevo periodo de Nicolás Maduro,
De manera que sí parece que en las primeras de cambio va a haber varios países que van a retirar esa representación. Yo no sé si de manera, digamos, parcial, si esto se va a extender mucho en el tiempo, pero el hecho es que se está produciendo. No quedó solo en el plano retórico. Luego, si eso va a trascender de allí, si la retirada va a llevar a que los embajadores se vayan, por ejemplo, no lo sabemos, pero sí se está moviendo esta circunstancia. No, bueno, ya hay muchos embajadores que no están, hay en muchos casos la ruptura o retirada de embajadores o la declaración de que se va a retirar el embajador es meramente una formalidad. Porque en muchísimos casos ni siquiera había embajadores ya ni de Venezuela en aquellos países, ni de aquellos países en Venezuela. Un ejemplo, por decirte, la representación de Paraguay en Venezuela, que entendemos el día de hoy, ha asumido el llamado de Maduro a ese ultimátum que le dio 48 horas. Y pues ellos no aceptaron el ultimátum y decidieron retirarse. Paraguay tenía bastante tiempo sin embajador en Venezuela, o sea, tenía un encargado de negocios, nada más, ¿ok? Desde el año pasado hay muchos países de América Latina donde ya no hay embajador de Venezuela. El caso de Perú, por ejemplo, el caso de Colombia, etcétera. Bueno, Estados Unidos hace mucho tiempo, ¿no? Estados Unidos, el último embajador de los Estados Unidos hasta se murió, que es Bernardo Álvarez, ¿no? Y de tal manera que es más que todo una formalidad. Pero entonces yo vuelvo y te digo algo, ¿no? Yo no creo que deba buscarse el apoyo de la comunidad internacional. Yo considero que lo indispensable en este momento es buscar el respeto de la comunidad internacional, porque son dos cosas distintas. O sea, mientras aquí no haya, yo estoy completamente seguro de que si hay una acción opositora genuina, de resistencia genuina, frente al desbarajuste encabezado por el señor Nicolás Maduro en Venezuela, si hay una acción de resistencia genuina, eso va a ser apoyado masivamente dentro y fuera de Venezuela, yo no tengo duda de eso. Pero entonces es necesario revisar algunas cosas y algunas señales. Fíjate tú este caso de este magistrado que se fue para los Estados Unidos, y entonces nos enteramos de varias cosas. Número uno, de que siendo un magistrado, porque estas cosas es bueno analizarlas en frío, ¿no, hermano? Porque aquí se habla mucha tontería. Había a estos magistrados, si yo no recuerdo mal, que habían sido electos de forma irregular después de vencido el periodo de la Asamblea Nacional anterior a la actual. Se les había metido en listas y todo aquello, y se les había señalado de una gran cantidad de cosas, y se les había metido en listas de sancionados, etcétera. Oye, este señor entró como Pedro por su casa en los Estados Unidos. Sí. Entonces, el señor tenía visa de los Estados Unidos y entró sin ningún problema. Eso en primer lugar. Segundo lugar, el señor llega, da una rueda de prensa y da una entrevista. Primero le da una entrevista a la periodista Carla Angola, que es una entrevista completa y absolutamente prescindible, porque lo que dijo allí y lo que le preguntaron para nada no sirve. Sin embargo, la rueda de prensa que dio en Orlando fue bien interesante y reveladora, porque hubo preguntas de verdad. Y el señor no ha aportado ni una sola información que pueda ser tenida como o valorada para entender que ese señor pueda hacer algo de interés para los Estados Unidos en contra del régimen venezolano. El señor fue para allá a echar chisme, a echar cuentos, que podría haberle leído a cualquiera de estos tontos superdateados con cuentas anónimas en Twitter. Y lo desmienten de la misma manera, porque lo que dijo de que él exigía una fe de vida de González López, bueno, que fe de vida no, le dieron una fe de vida y fe de que el tipo está vivo, coleando y con poder. Le dieron una fe de poder. Una fe de poder fue lo que le dieron. Entonces, pero hay algo en particular, que es que el señor Serpa se le vincula desde el inicio de su actuación dentro del chavismo, se le vincula de forma inseparable a Tarek El Aissami. Desde que estuvieron en las luchas estudiantiles guerrilleras prácticamente allá. En la ULA. Como vándalos que eran en la ULA, ¿no? En Mérida. Entonces, ¿qué es lo que yo considero con eso? Lo que yo
termino viendo dentro de todas estas cosas? Lo que yo termino viendo dentro de todas estas cosas, Neomar, es que como el señor no ha dicho nada interesante, yo termino sospechando que a ese magistrado Cristian Serpa lo mandaron a los Estados Unidos. Y siento que lo mandó Tarek El Aizami. No hay otro. Por lo tanto, el señor con lo que va a colaborar es con lo que Tarek El Aizami, que es acusado por los Estados Unidos de ser un capo de narcotráfico, no por mí, los Estados Unidos lo acusan de ser un capo de narcotráfico. Y se va un colaborador de ese señor desde su más tierna edad y llega a los Estados Unidos. Yo creo que lo que ese señor puede decir desde el punto de vista político tiene muy poco interés. Lo que sinceramente creo que el señor está haciendo allá, bueno, pareciera que el que lo envió fue Tarek El Aizami. Claro. Ojo, estoy especulando. Claro. Estoy especulando. Pero son ese tipo de cosas que yo veo. Si no es así, si el señor no tiene nada que decir, lo mejor que puede pasar con él es que lo devuelvan a Venezuela. Daniel, porque lo que sucede con el chavismo es que son demasiados grupos de poder y eso un poco responde a la pregunta de por qué no se ha podido de alguna manera dinamitar el gobierno chavista. O post-chavista, en este caso, porque Chávez se murió, lo que quedó del chavismo. ¿Por qué no se ha podido dinamitar? Son demasiados grupos de interés que muchas veces tienen, sí, por supuesto, puntos en común en sus agendas. Y el punto principal que tienen en común en sus agendas es que no lo saquen del poder, porque la salida del poder es la pérdida de impunidad y todo este tipo de cosas que vienen, por supuesto, acompañadas. Pero hay unos que tienen intereses en unos negocios que otros no tienen. Hay unos que están más comprometidos que otros en un tipo de delitos, y ustedes pueden sospechar cuáles son. Entonces, las agendas son distintas en el caso de una negociación. Eso es lo que hace que en muchas ocasiones se caigan y se hayan caído intentos de negociación. Es muy difícil. Lo mismo ocurre, por cierto, también ocurre en la oposición. Pero lo que sucede es que la oposición no tiene tal poder para negociar. Hay microactores, y de verdad son microactores porque no representan casi a nadie, que entonces ponen sobre la mesa condiciones, ponen cosas, y entonces eso es lo que desde el punto de vista de las negociaciones, yo creo que es la primera gran piedra de tranca. No hay actores representativos de las grandes tendencias en ninguno de los dos casos. Hay actores que están dispuestos a negociar y otros que no. Por ejemplo, hay unos que tienen mucho más que perder en el caso de que aquí opere y comience a operar un gobierno distinto al signo del chavismo, que otros que simplemente eso les es impensable porque no tienen escenario de salvación posible. Entonces esa es un poco la explicación, y yo creo que sí, que esto debe venir por algún grupo de poder específico. No sé si el de la Aizami, pero debe venir correspondiendo con esa idea. Vamos a ir a la pausa comercial. Más allá de todo eso, Neomar, para ya irnos a la pausa, es que las bombas lacrimógenas hay que saberlas identificar. Yo creo que el caso del señor Cristian Serpa es una bomba lacrimógena, porque en realidad su huida es simple y sencillamente la de una persona que lo que quiere es salirse del sistema en el que estaba en Venezuela por alguna razón, ponerse a salvo, lavarse las manos, que le laven la cara allá y que le permitan estar allá. Eso es a primera vista lo que yo veo, y creo que las excusas que está dando y las declaraciones que ha dado no son, en efecto, para nada, en lo absoluto, algo que no hay novedad hasta el momento tenga valor. Vamos al corte y ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be, con sistema de rastreo del paquete a través de la web, para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, estamos de vuelta en Y Así Nos Va y seguimos intentando comunicarnos con el diputado Juan Guaidó, que como habíamos notificado, está atendiendo, y así nos lo hizo saber, un compromiso con una videoconferencia que se está transmitiendo a nivel internacional. Nosotros vamos a insistir, si no, seguramente que podremos conversar con él en otro momento esta misma semana, si su agenda lo permite. No sé, porque si aquí las cosas se plantean como son. Fíjate que yo tengo una duda, Neomar, porque yo siempre he sido, como decía Arsenio Rodríguez en su canción La vida es un sueño, después que uno vive 20 desengaños, ¿qué importa uno más? Entonces yo siempre, desde que a mí me vendían durante estos 20 años, ¿cuántas veces nos han vendido durante estos 20 años la última bala? La última bala, el día final. Esta es la última oportunidad. El día final. Ahora sí, este es el ahora sí. No hay retorno. Aquí no, esto no tiene vuelta atrás. Ahora sí. Ese ahora sí, ¿cuántas veces nos lo han vendido? No, y yo más que ahora sí, el día final, yo me quedo en las consecuencias de eso. Eso tiene unas consecuencias psicológicas terribles. Hay gente que cayó en un chinchorro después de tantos días finales, que bueno, que hay algunos que no se han logrado parar de ese chinchorro, ¿no? Nosotros nos ha tocado pararnos y seguir adelante, a los que estamos, por ejemplo, frente a estos micrófonos. Y a veces, y yo no estoy aquí queriendo que nadie llore ni nada de lo demás, pero a veces nos ha tocado poner el rostro cuando las culpas son de otros, cuando las responsabilidades son de otros, pero bueno, como nosotros tenemos que estar aquí todos los días, estamos para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero que fíjate dentro de todo esto, ¿no? Aquí dicen lo siguiente: bueno, pero ¿qué va a pasar mañana? Que mañana Maduro se convierta en dictador. Que es que ahorita no lo es. No, porque mañana el tipo, ustedes tienen que decir que mañana el tipo empieza a ser ilegítimo. Es que hoy es legítimo. O sea, esos son los razonamientos que yo no entiendo, porque por eso es que yo creo que lo que es sinceramente necesario es salir de la jaula de la solución definitiva, porque sinceramente no hay soluciones definitivas, no hay últimas batallas, no hay últimas balas. Y dentro de todo eso yo veo esas etapas culminantes de la novela, ¿no? Fíjate una cosa, Neomar, para poner un ejemplo, ¿cuántos planes de gobierno se han presentado desde la oposición este último año? Yo no sé este último año, pero en mucho tiempo han sido varios. Por eso es que incluso también, Daniel, y esto es agendas, hojas de ruta. Claro, esto es justo decirlo. Cuando la gente generalmente dice que es que la oposición no ha llegado al poder porque no tiene un proyecto de gobierno, y ojo, gobierno es una cosa y poder es otra, gobernabilidad es una cosa y poder, ejercer el poder es otra, planes, proyectos es una cosa y ejercer el poder político es otra. Yo digo, a la gente está equivocada, porque más bien hay demasiados planes, y hay, ojo, te digo, y conocemos a mucha gente en el que ha colaborado de muy buena fe, técnicos, ingenieros, abogados, especialistas, de todo tipo, para el área del petróleo, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer con la industria? Aunque hay gente que no le gusta plantear el tema de PDVSA porque tocas muchas llagas, ¿no? Pero determinadas áreas, la que sea, la electricidad, el servicio de agua potable, lo hay. La verdad es que lo hay. Es que el tema no es ese. Es que el tema cada vez, y por eso que cada vez, yo creo que tú compartías esta crítica, Daniel, que también conmigo, Daniel, cada vez que aquí se armaba un evento, y se siguen armando, donde se presenta el plan de acción del día de mañana de la oposición, pues muy bien, está bien. Y por eso es que yo no con esto a la gente que dice, no hay planes, no, planes hay, más bien hay de sobra. El tema no es ese, el tema es cómo tú tomas el poder. Y el poder no se toma de acuerdo a una cartilla que te sale en la Constitución y en las leyes, en la ley de protección al menor, no, eso no está allí.
La toma del poder es un punto que ha tendido la izquierda a nivel mundial por muchos años. La izquierda solo trabaja para tomar el poder. El problema es que cuando lo tienen no lo saben administrar o lo administran de acuerdo a los criterios que tienen. Trabaja para dos cosas. La izquierda trabaja para dos cosas. Ajá. Uno, para tomar el poder, y dos, para mantenerse en él a toda costa. No importa si eso lo hace de manera adecuada o no lo hace. El problema es mantenerlo. Normalmente lo hace de forma muy inadecuada. Ajá. Yo creo que eso ha quedado claro aquí. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que aquí había una gran discusión filosófico-ideológica durante los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces aquí tú ves que aquí hay uno que dice que es liberal y sale otro y dice que no, yo soy más liberal, y sale otro y dice, no, yo soy tan liberal, que bueno, que soy libre como el viento y tal. Entonces uno se pone a revisarlos y después les ve las posturas que tienen en coyunturas como esta, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, ya va, ¿para dónde vamos? Fíjate tú, una de las cosas fundamentales, ¿no? Y es una de las cosas que yo considero que habrá que precisarle a algunos. En estos planes de gobierno, el último que presentaron a finales del año pasado, la Agenda País, Plan País, yo no me acuerdo cómo que se llamaba, porque le han puesto tantos nombres. Yo me puse a buscar y lo que a mí más me interesaba ver, nunca lo veo en ninguno de esos planes que presentan, Neomar. ¿Qué? Que es lo que yo considero que es lo más importante para la reconstrucción del país. Basar los programas. Si no hay un programa de reconstrucción del país que esté basado en el tema educativo, eso va a fracasar. Porque usted me puede decir, no, porque la economía es lo más importante. Mira, pero si tú no le derribas a la sociedad venezolana todos los mitos y creencias con respecto a la generación de riqueza y con respecto a que ser rico es malo, que el Estado todo me lo tiene que dar, etcétera, ningún plan económico va a funcionar. Claro. Si nosotros no derribamos esa creencia de que aquí hay que mantener de que aquí ¿cómo se llama? El poder se ejerce en función de quien tiene más real, o quien tiene más armas. Bueno, si eso no se cambia en la mente de la sociedad, de poco va a servir. Si no hay un plan de gobierno que establezca la situación en función de un cambio educativo real en la sociedad venezolana, ningún plan de gobierno va a ser viable. Y eso yo no lo veo en ninguno de los planes que han presentado. No, quizá lo hay en alguno, pero bueno, el tema es que yo me quedo en lo mismo, Daniel. Yo no veo... O sea, yo no veo por ninguna parte, claro, y tú no lo vas a anunciar, yo no lo haría tampoco. Es que el problema, pero yo no veo la resolución del nudo gordiano, y el nudo gordiano es cómo tú tomas el poder. Aquí se intentó, y yo quiero dejar claro esto, aquí se intentó por mucho tiempo, y hay gente que sigue en eso, y por eso es que a mí a veces yo también pierdo los papeles. Se intentó la vía legalista, la vía concurrentista a las elecciones, para pensar que esa era la manera de resolver este problema. Bueno, ya está más que demostrado que eso no es así. Y mañana 10 les va a quedar más que demostrado que eso menos es así. Pero hay gente que insiste en eso. Bueno, mientras tú tengas gente insistiendo en eso, tú tienes el problema sin resolver. El problema fuerte lo tienes sin resolver. Los demás yo creo que se resuelven. Aquí hay talento humano para eso. Así que aquí hay mentes para hacer eso. Y ya lo han puesto de manifiesto algunas, como lo hemos dicho. Pero el problema esencial, que es propiciar el cambio, no está. Y entonces, por eso yo eludo la pompa cuando la veo, que veo los actos, no, gran acto de no sé qué, claro, y es un acto para tratar de insuflarle ánimo a la gente, eso yo lo reconozco, pero también es un poco mentir, porque el problema no es ese, el problema es cómo tú tomas el poder, reitero, Daniel. Bueno, pero el asunto es que hay gente que se acaba de despertar. Hay una gente que fue durante 20 años teórico de la participacionistas, a priori. Ajá. Y mira, había uno de los grandes mitos. Por ahí anda este señor John Magdaleno, por ejemplo. Ajá. Y estos señores encuestadores, que entonces uno no sabe si son encuestadores, si son estadísticos, o si son estadistas, o si son estadígrafos. Estadistas como que son afines a incrementar la participación del Estado. ¿Cómo es eso? Mira, yo no sé si son estadísticos, estadígrafos, estadistas o estafadores. Ah, bueno. Pero entonces, tú tienes a personajes como el John Magdaleno, a personajes como el Seijas, Félix Seijas, como el Luis Vicente León, un gargante flauta, como el señor que inclusive hasta constituyente es, ¿no? Oscar Chemel. No, entonces los tipos se tiran ellos, supuestamente, ellos hacen siempre una encuesta y la encuesta siempre le da la razón a ellos. Es una cosa impresionante, ¿no? Bueno, esos petimetres inventaron, Neomar, en el año 2004. Yo creo que no andaba por ahí, no, en la política por esos tiempos. No. Ellos se inventaron una infamia
en el 2004 y lo usaron en el 2006 y creo que lo estuvieron usando un buen rato, que era la teoría de el voto oculto. ¿Cómo es eso? Y entonces, ¿qué es eso el voto oculto? Decían, no, que en las encuestas, fíjate tú, que en las encuestas aparecía ganando el chavismo, pero era porque había el efecto del voto oculto. Que iba gente que no decía que iba a votar por la oposición, pero lo iba a hacer el día de la elección. Que era gente que por miedo, cuando le preguntaban en su casa por quién iba a votar, el venezolano que es tan faramayero, se negaba, o sea, decía que iba a votar por Chávez, pero en realidad cuando estuviera detrás de la cortina y a la hora de ejercer su voto, y en realidad iba a votar por Rosales, iba a votar por Rosales. Iba a votar en contra del chavismo. Eso no tenía ninguna base científica y estuvieron repitiéndolo durante años, Neomar. Yo recuerdo una frase clave. Años estuvieron repitiendo que no se podían abandonar los espacios. Claro. Durante años estuvieron repitiendo el tema de la ilegitimidad. De que no, se inventaron unas diferencias. Ilegitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. De desempeño, claro. No, pero es que eso no está inventado. Eso existe, Ahora Daniel. cargan una. ¿Y cuál es la nueva? Que si es vacío de poder o es usurpación. Ah, bueno, pero ese ya es otro tema. Pero... Y ahora son teóricos del poder. Entonces dicen, no, lo que hay que generar es que dentro de la Fuerza Armada los tipos tal y tal y tal, y entonces cuando los tipos vayan hagan esto y esto y todo. Entonces tú dices, pero estos no son los que decían que a las Fuerzas Armadas había que dejarlas en paz, porque esto es un problema de los civiles y tal. Ahora resulta ser que los tipos amanecieron, ¿verdad? Después de 20 años se despertaron, después del cañonazo del 2019, y los tipos ahora son, después de ser estadígrafos, estadísticos y estafadores, ahora son expertos militarólogos. Bueno, teoría del poder. ¿Qué sucede? En una especie, entonces a Magdaleno hay que cambiar, es John Magdaleno Gramsci, ¿verdad? Luis Vicente León, no sé. Sartori. ¿Cómo le va a poner Toynbee? No, Toynbee no. Luis Vicente León Toynbee. No, Sartori. Luis Vicente León Sartori. No, Sartori es Seija. Ah, Seija. Mira, Félix Seija Sartori. Mira. ¿Verdad? Ajá. Y así iremos. Pues. Bueno, el tema es que, y esto se resume básicamente en lo que ya tantas veces hemos planteado, y es que es ver a un adversario como si fuese el gobierno de Jaime Lucinchi, ver como si este fuese el gobierno de Rafael Caldera, con sus pros y sus contras, ver como si este fuese el gobierno de Raúl Leoni, que por supuesto tiene más pros que contras en este caso, pero es ver o entender la política en ese sentido. Eso, y estamos por cumplir, este año vamos a cumplir justamente 20 años en esta situación, ha echado por tierra esas interpretaciones. O sea, aquí para mí, y lo lamento, yo que soy generalmente más permisivo con las argumentaciones de la gente, me toca escuchar gente con la que no pienso igual, pero yo creo que ya la conformación de 20 años de un proyecto de poder que ya deja de ser proyecto para hacer una materialización completa del poder, nos hablan suficientemente de que usted no puede entender eso acá. Y no lo puede entender sencillamente, Daniel, porque el tema de las elecciones, siendo argumentado como es argumentado por algunos de estos caballeros que tú acabas de mencionar, que ya saben que es que nos roban, pero ellos dicen que no importa, que lo importante es que usted vaya porque así usted debilita la base de poder. Eso no tiene sentido en Venezuela, porque para que eso sea así, o sea, para que usted de alguna manera incida sobre el proceso, tendría que importar que la elección se la roben en el sentido de que haya separación de poderes, es decir, que usted llega el día D, después de la elección, y entonces el Poder Judicial se va a pronunciar porque se produjo un fraude, pero la oposición movilizó unos votantes y mantuvo viva la lucha. Eso no pasa porque el Poder Judicial lo maneja Maduro. Bueno, para más expresión, ahora el señor Serpa, todo lo que ha dicho, que ya más o menos lo que sospechábamos y lo que teníamos casi que por certeza. Entonces, ese es el tema, ¿no? Que eso ya no... Sí. Eso ya no... Vamos a ir al corte y al regreso vamos a intentar, como nos había indicado en los 10 minutos finales del programa, conversar con el diputado Juan Guaidó. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope,
@RCR750, la radio que se ve. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. Parrilla. A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore della Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Este y todos los domingos, Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, de vuelta en Y así nos va. Lamentablemente no pudimos hablar hoy con Juan Guaidó. Daniel, yo creo que vamos a tener que reintentar ese contacto porque es importante y así nos había manifestado él que iba a conversar con nosotros, que él responda sobre las inquietudes que no son las nuestras, son inquietudes que en general creo que tiene la gente sobre este nuevo periodo que se avecina. Yo no sé si vamos a poder hacerlo durante esta semana porque ya tenemos el 10 de enero mañana encima. No, yo creo que ya lo que en todo caso... Si su agenda es tan complicada para atender a un medio de comunicación nacional, porque entiendo que es más importante hablar a los medios de comunicación internacional, a nosotros como venezolanos nos quedará entonces esperar qué es lo que va a hacer como presidente mañana. Es preferible esperar entonces, si está tan ocupado para atender a los medios, sobre todo luego de que había adquirido el compromiso para conversar con nosotros. Lo interesante entonces es esperar a ver qué van a hacer sus acciones mañana, porque a todas estas yo creo que sinceramente en los tiempos de las palabras ya parece que ni siquiera quienes deberían ser los voceros de las agendas que ellos mismos han presentado tienen palabras para defenderla. Bueno, vamos a ver si por los hechos lo van a demostrar. En todo caso, yo lo que tengo que decir es lo siguiente. Yo afortunadamente, hace bastante tiempo, como he dicho hace rato, la esperanza que tengo yo en la Asamblea Nacional es absoluta y completamente nula. Por eso es que la gente se molesta cuando uno lo dice, ¿no? Bueno, porque es que todo, porque es que tiene que ser, porque el artículo no sé cuál, el artículo no sé más cuál. Mire, en realidad a mí me tienen sin cuidado los artículos que pueda tener esa Constitución. Yo no voy a invocar una Constitución contra la cual estoy. Porque esa Constitución es la Constitución que Chávez hizo a su medida. Así hay gente que la quiere salir a defender, bueno, vayan y disfrácense con la Constitución y salgan a la calle con ella. Pero en todo caso, lo que me parece sumamente importante es que se entienda, y esta es mi posición, ¿no? Con respecto a esto, no sabemos qué va a ocurrir mañana. Supuestamente mañana es el día final, la batalla final, y todo aquello. Yo como tengo 5 horas más, de repente me entero 5 horas antes que tú. O de repente estoy dormido y tú te enteras primero, porque entonces el día no es mañana, sino que el día es hoy, no sabe todo esto. De repente el señor Juan Guaidó ya está en Miraflores, no sabe. Claro.
Y nos sorprende ahorita en cadena nacional, ¿verdad? Con la banda puesta, ¿no? Uno no sabe de todas estas cosas. En todo caso, yo lo que sí le digo es una cosa. Se acabaron los tiempos hace rato de estar creyendo en pajaritos preñados y de estar creyendo en bateadores emergentes y en muchachos de la película. Aquí está perfectamente claro, y creo que lo hemos dicho aquí lo suficiente, de que si vamos a hablar de verdad de soluciones de raíz para Venezuela, lo que deberíamos empezar a hacer es entender que es la sociedad la que debe generar el cambio, no una persona desde una posición con una banda puesta o con una constitución en la mano o con un discurso. Ojalá y el día de mañana tenga yo que desdecirme y tragarme todas mis palabras. Lo deseo en el alma, Neomar Hernández. Bueno, nosotros nos despedimos por el día de hoy. Les damos las gracias por haber estado allí. Les reiteramos que mañana estaremos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente, por supuesto a través de su RCR 750 AM. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25170.